Desde hace algunos años en América Latina hemos visto un fuerte crecimiento de la evaluación de políticas públicas, la evaluación de programas. Esto se debe a que los gobiernos quieren mejorar sus intervenciones, quieren lograr un mayor impacto a través de sus políticas públicas y la evaluación viene a contribuir a esta mejora en las intervenciones. Evaluar tiene que ver con analizar críticamente una intervención para poder determinar en qué medida se lograron los objetivos, en qué medida se lo hizo de una manera eficiente, en qué medida esta intervención fue pertinente, es decir, respondió a las necesidades de la gente, cuál fue el impacto que tuvo en el largo plazo. También la evaluación se hace para aprender de la experiencia y para mejorar las futuras intervenciones. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿qué pasa cuando en la evaluación no solamente son los evaluadores o evaluadoras los que analizan esa intervención? Cuando es la propia gente, los beneficiarios, los actores, la gente que está en la comunidad y que recibió un programa, quienes opinan, quienes valoran, quienes ponen su percepción, su punto de vista. De eso se trata Eval Participativa. Eval Participativa es una iniciativa, una comunidad de práctica y aprendizaje en torno a evaluación participativa y que se desarrolla en conjunto entre el Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad de la Universidad Nacional de San Juan y el Instituto de Eval de Evaluación de la Cooperación de Alemania a través de su programa FOSELAC. Esta comunidad de práctica lo que trata de hacer es identificar experiencias de evaluación participativa en toda la región de América Latina y el Caribe, conocerlas, aprender de ellas, intercambiar entre colegas que están trabajando con estas metodologías, poder documentarlas, darlas a conocer y también capacitar a nuevos actores que quieran involucrarse en este tipo de procesos de evaluación con participación. Techo es una organización presente en 18 países de América Latina y el Caribe que busca aportar a la superación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares. Además, formar jóvenes voluntarios y voluntarias a través de la acción conjunta con vecinos y vecinas de estos territorios. Mediante la promoción de la organización comunitaria materializada a través de nuestro dispositivo de intervención que en Techo llamamos Mesa de Trabajo, desarrollamos proyectos que mejoren las condiciones de vivienda y hábitat y potencien la participación, identidad y trabajo articulado junto a otras organizaciones. Techo lleva trabajando varios años en el campamento Santa Teresa, pero desde 2016 que logramos consolidar una mesa de trabajo estable, con líderes comunitarios estable y comprometido con su comunidad y que han logrado sacar adelante proyectos que mejoraron sustantivamente la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Estos proyectos se han diagnosticado, se han implementado, planificado, incluso evaluado de forma participativa y en particular en cuanto a la evaluación participativa que realizamos de la mesa de trabajo del campamento Santa Teresa, se han vislumbrado varios desafíos bien interesantes, entre los cuales la necesidad de lograr mayor participación de todos y todas los vecinos del campamento, y no solamente de los líderes comunitarios. Esta necesidad, este desafío cobra aún mayor relevancia en la etapa en que nos encontramos hoy día trabajando como Techo con el campamento, es decir, el diseño de un barrio definitivo junto a sus habitantes. Y para que este barrio finalmente sea sostenible necesitamos la participación de todos y todas. Necesitamos hoy día la mayor participación posible finalmente en ese camino hacia el derecho a la vivienda y en la construcción de una ciudad más justa. La evaluación participativa surge de la urgencia de garantizar la coherencia interna entre la metodología de intervención y la estrategia en territorio. Estamos convencidos y convencidas que la participación debe ser transversal a cada acción que se genere en comunidad, incluyendo estos procesos que generalmente suelen ser de territorio exclusivo del campo técnico. Los resultados de la evaluación han sido claves para fundamentar decisiones estratégicas que impacten en todos los territorios donde hoy trabajamos, garantizando la participación de sujetos y sujetas que se involucran activa y transversalmente en la transformación de sus territorios. Este documental que vamos a compartir básicamente tiene que ver con la historia de protagonistas de la vida cotidiana de una comunidad muy humilde, urbana,
de Chile, pero que podría ser de cualquier lugar de América Latina. Y lo más importante, vamos a dejar que la gente de la comunidad cuente su historia de lucha, de organización, sus matices, porque de eso también va la evaluación participativa, de crear una ventana para que el resto de la sociedad conozca lo que muchas veces está invisibilizado, lo que la gente hace para poder construir una sociedad y un mundo mejor. De eso va este documental. En sí me siento satisfecha, pero me voy a sentirme más bien y satisfecha completamente cuando, no sé, cuando estén los departamentos ya construidos y le digan cada persona entre a su departamento. Ahí yo voy a sentir una satisfacción pero inmensamente grande. Santa Teresa 363, campamento por la razón o la fuerza. Yo llegué en el 2012. Poquito antes, como una semana antes de la Pascua. Íbamos a tener apenas una piececita acá nomás, una media agua. Y nosotros somos 5. Entonces el que me hizo el flete me vendió todo lo que está alrededor de la media agua. Le hicimos una casa grande. Ayuda mucho. Ya 120. 8. Ya yo te aviso cuando esté listo. Sí, Ana, de ahí te llamo que estoy con aquí y ando. Chao. Santiago está muy feo, muy tóxico para los niños. Los niños no, en práctica ya no viven su niñez. Se saltan una etapa totalmente diferente a la que nosotros vivimos. Pues yo quiero que mis hijos tengan esa misma etapa, que sean niños, que sean adolescentes. No importa que sean pavos, pero no que salgan para afuera y se me intoxiquen. Llegué aquí cuando mi hijo mayor tenía 8 años. Ahora ya tiene 17. ¡Mami! Llegamos aquí como toma, la pasamos re mal. Ya. Y en familia igual siempre hemos estado unidos, yo siempre he estado con ellos. Igual me ha costado igual tener trabajos estables porque los tengo a ellos, pues no hay nadie más. Pues. Tengo otro hijo que adopté, el Abraham trajo a uno de ellos. Y igual es difícil, pues, pero ahí cuando comen uno, comen dos. Pues, así que mientras estudien para que sean unas personas distintas, sean personas de bien, vale la pena el sacrificio. ¿Te has dado vuelta? Mira. Sí. Ganaron. Salió titular de la sub-15 o 17. ¿De las dos titular? De las dos. De la sub-15 y de la sub-17. Fueron campeones las dos.
Si tuviéramos que buscar otro terreno, hay terrenos lejos, po. O sea, al lado de allá del Cerro Chena y no hay partes de allá que todavía no tienen electricidad, no tienen dónde sacar agua. Crecí en otro campamento, en este campamento hace unos 5 o 6 años ya estamos aquí, más o menos. 8 años llevamos. Es decisión propia, sí, lo que uno quiere hacer, lo que no quiere hacer, lo bueno y lo malo. De chiquitito voy aprendiendo todo eso, pues, si uno solo se aparta de las cosas malas. Soy dirigente del campamento de Santa Teresa, es la presidenta de acá de mi campamento. Este campamento se formalizó en el 2011. Estábamos con orden de desalojo. Faltaban, sin mentirte, como 15, 20 días para que fuéramos a juicio. Y nosotros estábamos conscientes que nosotros íbamos a pérdida de ese juicio. Y nos teníamos que ir a la calle. Cuando yo tomé el cargo, fue un peso, es como que si me hubiese venido el mundo encima y lo hubiese tenido aquí en la espalda. Entonces era una responsabilidad muy grande para mí. Y tenía que empezar a pensar rápido soluciones. Ah, bueno, mira tú, ¿viste? No estuvo malo. Lo primero que se me vino a la mente fue buscar al dueño del terreno. La mami me enfoca las bolsas hoy día. Ella no quería nada. Ella, no, que para la calle, para la calle, que para la calle, para la calle, que el juicio va, que el juicio va. No sé si usted es mamá. Yo tengo mucha gente a cargo mío y muchos niños. Dar todo eso, tengo que hacer un listado y mandar todo eso ir a entregarlo yo personal, porque si lo mando por WhatsApp no es lo mismo. Sí. Mejor a mí me gusta entregar los papeles en la mano. Si es porque nosotros no estamos aportando con nada, cóbrenme un arriendo, pongámonos un acuerdo en una arrienda, le dije yo, y yo hablo con mi gente y les pagamos nosotros por estar ahí mientras tanto. El campamento, lo que yo encuentro que es lo más pesado son los pozos. Porque si tuviéramos como una vía de alcantarillado, un drenaje, ya yo creo que ya no alegaría tanto. Pero de ahí para allá son mínimas las dificultades. Ahora para el voto de la Constitución, aquí en el campamento habrán votado como 3 personas. Tú les preguntas a ellos, ¿por qué no fueron? ¿Para qué? Si aunque votemos, los demás siempre se arreglan los bigotes para el lado de ellos. Yo empecé a averiguar qué es lo que teníamos que hacer para que nos tomaran en cuenta. Me dijeron que para que nosotros pudiéramos tener beneficios y todas esas cosas y fuéramos como conocidos, teníamos que formalizar un comité. Entonces yo formalicé un comité. La vecina Amelia, ¿cierto? Entonces eso lo puede sacar, pues.
Sí, pues mañana que se le entreguen. las cargas que son mayores de edad, o por ejemplo la pareja que va, son todos carnet, fotocopia de carnet. De a poco se fue dando todo lo que ahora tú ves que se consiguió, pues, hasta la cancha de los niños, el TPA. Y no sé más adelante si vamos a conseguir más cosas. Ahora si me vuelven a elegir como presidenta, bien. Si no, no sé quién se irá a hacer cargo del campamento. ¿Cachai? Pero y si vuelvo a ser presidenta, seguir luchando hasta que conseguir la casa, pues si a la final todo lo que se ha conseguido en poco tiempo es harto. La primera como que andaban todos por cada uno por su lado nomás y nada, pues empezaron a llamar a asamblea y cosas, explicarles las cosas que queríamos hacer, si estaban de acuerdo o no. Y han visto los logros que hemos tenido como directiva para la comunidad. Y ha cambiado harto, pues harto. Esto aquí había harto desorden aquí antes cuando recién empezó, que había gente de todos lados. Y como no estaba organizado, entonces cada uno hacía lo que quería, ¿no? Ahora ya no, ahora no se hacen, sean muy vecinos, no se hace lo que quieran. Hicimos normas a base de las cosas que había que eliminar, que eran malas, para la mala convivencia, y ha funcionado súper bien. Ese ahí que tiene las florcitas moradas de orégano. Venga, usted para acá. ¡Vecina Claudia! ¡Papi Pancho! ¡Papi Pancho! Oye, Rusia, ¿dónde ando yo? Este anda, güey. Por lo menos tenéis perro que te ladre. Cuando se han hecho harta actividad, la gente como que participa un poco más. Ha servido de harto que se hagan actividades con la gente. Qué fácil. Si la gente igual se va conociéndose más, porque uno igual va creando lazos. 35, 56, 1253. Sí, la idea es que ustedes puedan disfrutar, puedan hacer todas las preguntas que quieran. Y el ejercicio hoy día es tratar de ubicarse en el diseño y en el trazado de una futura vivienda. Estos son los metros reales que tiene el departamento. Sí, está dibujado a escala real. ¿Ya? Entren y vean a ver cómo se imaginan las dimensiones y todo. ¿Y usted qué lugar más pasa? En el dormitorio más vengo para abajo. Todo lo que pasa en el dormitorio, vengan para acá. La evaluación no, sirve de harto. De verdad que sirve de harto. Te ayuda en muchas cosas. Es algo que a mí me ayudó a ponerme de pie para que mi gente igual se ponga de pie. Son bonitas. Y después cuando estas mismas las podemos poner en la sede que cuando se construyen las casas, en la sede se colocan. Estaría bonito, sí. Sí, se recuerdan, son cosas que quedan un recuerdo. Si saliera luego igual me quedaría aquí porque están mis vecinos, está mi madre igual. Y me gusta a mis vecinos porque llevo ¿cuánto tiempo con ellos? Casi 7 años con ellos. Teniendo los estudios y teniendo los valores que se le han inculcado,
Ellos van a saber ahora si quieren ser nada bueno, también lo saben, si es decisión de ellos. Hasta el momento los tres tienen el cuento claro. Así que, y han vivido la experiencia porque ya perdimos uno, pues, o sea, ellos son 4, porque perdimos uno que no puede estar con nosotros y que no quiso ser lo que nosotros queríamos ser. Se nos fue de las manos. Y estamos luchando por otro, por el John estamos luchando que no se nos vaya de las manos. La esposa de mi hijo me dijo, vieja, ¿por qué no te vas a ir para allá? ¿Dónde me voy a ir yo? ¿Y a dónde te vas a ir? A un campamento, me dijo. Le dije, estáis loca, después vieja llegar a un campamento, porque para mí los campamentos eran lo peor. Muchos niños, mucha droga, mucho copete. Y no era así como yo lo describía. Cualquier cosa que pase grave acá, nosotros andamos todos unidos. En sí, me siento satisfecha. Pero me voy a sentirme más bien y satisfecha completamente cuando, no sé, cuando estén los departamentos ya construidos y le digan cada persona entre a su departamento. Ahí yo voy a sentir una satisfacción, pero inmensamente grande, de lograr que cada uno obtuviera su sueño. Y que sobre todo quiero ver las caras de la gente y la cara de los niños cuando abran la puerta, sí, y entren a su casa. Yo creo que esa alegría, yo me la imagino. En esta yo trabajo en la noche. ¡Pato! ¿Se hay una miradita a la casa? Es lógico que nosotros demos el ejemplo hacia afuera. Porque no sea hoy vamos a un campamento, vamos a ser cochinos, vamos a ser cagüineros y vamos a andar haciendo cosas que no corren. Porque yo creo que más de las 3/4 partes de mi campamento es gente que se gana con el sudor de su frente, se gana su pan y su plato de comida diaria. Y si no lo hay, honradamente lo salimos a pedir, porque en pedir no hay engaño. Así que no sé. Vengo de un lugar donde no habita nadie. Me pude cambiar dejando atrás el ayer. Tengo todos mis sueños en el aire, no los dejes caer. Quiero que te quedes conmigo entre la media agua y el mar. No te pido seamos amigos, dame la mano al luchar. Quiero que te quedes conmigo entre la media agua y el mar. No te pido seamos amigos, dame la mano al luchar. Quiero
quiero quedarme a jugar en otro lugar, pintar un camino, darle a mi madre donde compartir de su libertad con todos los vecinos, sacarme el nudo del pecho de un futuro frío y sin techo. Quiero decir que estoy bien, quiero gritar que está hecho, quiero dejar de ser un ocupa, quiero evitar ganar esta lucha, salir a pasear por mi barrio, que sea mi barrio, no se discuta. Que falta pavimento pero no organización, cada uno cumple su rol, mi propuesta es acción. Vengo de un lugar donde no habita nadie, me pude cambiar dejando atrás el ayer. Tengo todos mis sueños en el aire, no los dejes caer. No pueden sacarme de acá, esto es todo lo que me queda. Sé que puede haber otro lugar donde hacer mi propia vereda. Voy a dejar mi sudor, resistir por los 2, por los 10, por toda la comuna. Y voy a acercar el amor, alejando el dolor de su voz marginal cuando no discrimina. Quiero que te quedes conmigo entre la media agua y el mar. No te pido seamos amigos, dame la mano a luchar. Quiero que te quedes conmigo entre la media agua y el mar. No te pido seamos amigos, dame la mano a luchar.